En medio de las páginas antiguas de la Biblia, entre genealogías que parecen interminables y relatos de vidas que terminan con la inevitable frase, y murió, existe una historia extraordinaria que rompe ese patrón. Es la historia de un hombre llamado Enoc, cuya vida terminó de una manera tan misteriosa y sobrenatural que ha fascinado a creyentes, estudiosos y curiosos durante miles de años. Mientras todos los demás personajes de su generación cumplieron con el destino común de la humanidad: nacer, vivir y morir, Enoc simplemente desapareció. No hubo funeral, no hubo tumba, no hubo cuerpo que enterrar. La Biblia dice algo tan extraordinario que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Este hombre no experimentó la muerte como el resto de la humanidad. Fue llevado vivo, en cuerpo y alma, directamente a la presencia de Dios. Pero ¿quién era realmente Enoc? ¿Qué hizo para merecer semejante honor? ¿Por qué Dios decidió llevárselo de esta manera tan inusual? Y lo más importante, ¿qué puede enseñarnos su historia sobre nuestra propia relación con lo divino? En este texto exploraremos estas preguntas y descubriremos por qué la vida de Enoc sigue siendo relevante miles de años después. Una época oscura. Para entender la magnitud de lo que le sucedió a Enoc, primero debemos comprender el mundo en el que vivió. Enoc nació en lo que la tradición bíblica llama los días antes del diluvio, una época que se describe como extremadamente corrupta y violenta. Según el libro de Génesis, Enoc fue la séptima generación desde Adán, el primer hombre. Su linaje era Adán, Set, o con acento agudo S, Cainán, Mahalaleel, Yared, su padre, y finalmente Enoc. Vivió en una época en la que la maldad humana comenzaba a multiplicarse sobre la tierra. Las Escrituras describen ese tiempo como uno en que los pensamientos del corazón del hombre eran solo el mal continuamente. Era una era de gigantes, de violencia desenfrenada, de rebelión contra Dios. La sociedad se había alejado tanto de su Creador que el mal se había vuelto la norma, no la excepción. En medio de esta oscuridad espiritual y moral, Enoc brilló como una luz solitaria. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en la depravación, él eligió un camino radicalmente diferente. Imagina vivir en una sociedad donde prácticamente todos han decidido ignorar a Dios, donde la maldad es celebrada y la bondad es ridiculizada. Ese era el mundo de Enoc. Y sin embargo, en medio de esa presión social y cultural masiva, él tomó la decisión consciente de nadar contra la corriente. ¿Quién era Enoc? El nombre, Enoc, significa dedicado, o iniciado, en hebreo, y verdaderamente vivió de acuerdo con su nombre. Enoc fue un hombre que dedicó su vida entera a conocer y servir a Dios en una época cuando prácticamente nadie más lo hacía. Según el registro bíblico, Enoc vivió 365 años en total. Para ponerlo en perspectiva, esta era una vida relativamente corta para los estándares de su época. Su padre Yared vivió 962 años, su bisabuelo Mahalaleel vivió 895 años, y su hijo Matusalén, quien se convertiría en el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió 969 años. Comparado con ellos, Enoc apenas comenzaba su vida cuando fue llevado al cielo. Enoc era un hombre común con responsabilidades comunes. No era un sacerdote especial, no nació en una familia real, no tenía poderes sobrenaturales desde su nacimiento. Era, en todos los sentidos, una persona ordinaria. Tuvo hijos e hijas, trabajó para mantener a su familia, y vivió las experiencias cotidianas que todos conocemos. Pero había algo extraordinario en la forma en que Enoc vivía su vida ordinaria. Mientras otros simplemente existían, Enoc caminaba con Dios. Mientras otros permitían que las rutinas y responsabilidades de la vida los alejaran de lo espiritual, Enoc encontró a Dios precisamente en medio de esas rutinas y responsabilidades. El momento que cambió todo. El texto bíblico nos da una pista crucial sobre cuándo la vida de Enoc tomó un giro definitivo hacia lo extraordinario. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Este detalle es fascinante. Significa que algo pasó cuando Enoc tuvo a su hijo Matusalén que transformó radicalmente su relación con Dios. Antes de este momento, Enoc había vivido 65 años de una manera aparentemente normal. Pero después del nacimiento de Matusalén, todo cambió. ¿Qué pudo haber sucedido? Aunque la Biblia no nos da detalles específicos, podemos imaginar varias posibilidades basadas en la experiencia humana universal de convertirse en padre. Quizás al sostener a su hijo recién nacido,
Enoc fue golpeado por la fragilidad de la vida y la responsabilidad que ahora tenía. Tal vez en ese momento se dio cuenta de que estaba trayendo un alma al mundo, y que tenía la responsabilidad de guiarla por el camino correcto. En medio de una generación perdida y corrupta, ¿cómo podría él criar a su hijo para que conociera al Dios verdadero? Quizás Dios le habló a Enoc en ese momento, revelándole verdades sobre el futuro del mundo. De hecho, el nombre, Matusalén, es profético y significa, cuando él muera, vendrá, o, su muerte traerá juicio. Si Dios le reveló a Enoc que el gran diluvio vendría después de la muerte de su hijo, esto explicaría tanto el nombre del niño como la transformación radical en la vida de Enoc. O tal vez fue simplemente el amor abrumador que sintió por su hijo lo que abrió su corazón de una manera nueva. Al experimentar ese amor paternal tan profundo, quizás Enoc comenzó a comprender por primera vez el amor de Dios por sus hijos, y esto lo movió a buscar una relación más profunda con el Creador. Sea cual fuera la razón específica, algo definitivo sucedió ese día. Y a partir de ese momento, durante los siguientes 300 años de su vida, Enoc caminó con Dios de una manera que lo distinguió de todos sus contemporáneos. ¿Qué significa caminar con Dios? La frase caminar con Dios aparece solo 2 veces en toda la narrativa del Génesis, una vez para describir a Enoc y otra vez para describir a Noé. Este es un lenguaje inusual y especial que indica una relación única con el Creador. Pero, ¿qué significa exactamente caminar con Dios? No se trata de una caminata física literal, como dar un paseo por el parque con un amigo. Es una metáfora rica que describe una relación íntima, continua y progresiva con Dios. Primero, caminar con Dios implica acuerdo. 2 personas no pueden caminar juntas a menos que estén de acuerdo en la dirección. Como pregunta el profeta Amós, ¿andarán 2 juntos si no están de acuerdo? Enoc alineó su voluntad con la voluntad de Dios. Sus deseos, sus metas, sus valores. Todo esto se conformó cada vez más a lo que Dios quería. Segundo, caminar con Dios implica compañerismo constante. Caminar es una actividad continua, no un evento único. Enoc no tuvo un encuentro dramático con Dios y luego siguió con su vida normal. No, él mantuvo una comunión constante y diaria con el Creador. Cada día, en cada actividad, Enoc practicaba la presencia de Dios. Tercero, caminar con Dios implica progreso. Cuando caminas, te mueves hacia adelante. No te quedas en el mismo lugar. La relación de Enoc con Dios no era estática. Crecía más profunda y más rica con cada día que pasaba. Conocía a Dios más íntimamente al final de su vida que al principio. Cuarto, caminar con Dios implica confianza. Cuando caminas con alguien, especialmente en un camino desconocido, confías en esa persona para guiarte. Enoc confió en Dios completamente, incluso cuando el camino no tenía sentido según los estándares humanos, incluso cuando significaba ir en contra de toda su cultura. Quinto, caminar con Dios implica comunicación. Los amigos que caminan juntos hablan, comparten, escuchan. Enoc hablaba con Dios y Dios hablaba con Enoc. Esta no era una religión de rituales vacíos o reglas sin vida, era una relación viva y dinámica. En términos prácticos, esto significaba que Enoc vivía con una conciencia constante de la presencia de Dios. Cuando trabajaba como si Dios estuviera junto a él, porque lo estaba. Cuando hablaba con su esposa, cuando jugaba con sus hijos, cuando tomaba decisiones éticas en su negocio, cuando se enfrentaba a la tentación. En todos estos momentos, Enoc era consciente de que estaba en la presencia del Dios viviente. La vida de Enoc como profeta. Aunque el libro de Génesis nos da muy poca información sobre Enoc, otros textos antiguos y referencias bíblicas posteriores nos revelan más sobre su vida y su papel. Particularmente, el Nuevo Testamento nos dice que Enoc no solo caminó con Dios para su propio beneficio, sino que también sirvió como profeta y predicador para su generación. El libro de Judas en el Nuevo Testamento preserva una profecía de Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es un mensaje poderoso y directo. Enoc no se guardó lo que Dios le reveló, lo proclamó públicamente. Le dijo a su generación que vendría un juicio, que Dios no toleraría la maldad para siempre, que habría consecuencias por la rebelión contra el Creador. Imagina el valor que esto requería. Enoc estaba rodeado de personas que habían rechazado completamente a Dios.
Era como pararse en medio de una multitud hostil y decirles que están equivocados, que necesitan cambiar, que enfrentarán juicio si no se arrepienten. No es difícil imaginar que Enoc fue ridiculizado, rechazado, tal vez incluso amenazado. Pero Enoc no buscaba la aprobación de los hombres, buscaba la aprobación de Dios. No necesitaba ser popular, necesitaba ser fiel. Y esta fidelidad, este valor de pararse solo contra toda una cultura corrupta, fue parte de lo que lo hizo tan especial a los ojos de Dios. La vida de Enoc nos enseña que caminar con Dios a veces significa caminar solo entre los hombres. Significa estar dispuesto a ser diferente, a ser incomprendido, a ser rechazado por hacer lo correcto. Pero también nos enseña que cuando tienes a Dios como tu compañero constante, nunca estás realmente solo. El traslado, un final sin muerte. Después de 300 años de caminar con Dios, algo extraordinario sucedió. El Génesis lo describe con una brevedad que casi esconde la magnitud del evento. Y desapareció, porque le llevó Dios. Piensa en esto por un momento. Enoc estaba viviendo su vida normal un día, quizás caminando y hablando con Dios como era su costumbre, cuando de repente ya no estaba en la tierra. No hubo enfermedad, no hubo accidente, no hubo muerte. Simplemente fue trasladado de la tierra al cielo en un instante. El escritor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento amplía esta idea. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nota esa frase crucial. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es el secreto de por qué Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. No fue por su perfección. Ningún humano es perfecto. No fue por algún mérito especial propio. Fue porque su vida le agradó a Dios. ¿Puedes imaginar la escena? Quizás Enoc estaba caminando con Dios, como lo había hecho todos los días durante 300 años. Estaban en comunión profunda, hablando de cosas eternas. Y en algún momento de esa caminata, Dios simplemente decidió: Enoc, estamos más cerca del cielo que de tu casa. ¿Por qué no vienes conmigo? Y así, sin ceremonias, sin drama, sin dolor, Enoc pasó de la tierra al cielo. Su cuerpo fue transformado, glorificado, hecho eterno. No experimentó la corrupción de la muerte, no sintió el dolor de dejar a sus seres queridos, no pasó por el valle de sombra que todos los demás humanos deben atravesar. La familia de Enoc debe haberse preguntado qué le pasó. Un día simplemente no regresó a casa. Lo buscaron, pero no lo encontraron. No había cuerpo que enterrar, no había tumba que marcar. Solo podían concluir lo que la Escritura confirma: Dios se lo llevó. El significado del traslado de Enoc. El evento del traslado de Enoc tiene múltiples significados profundos que resuenan a través de toda la historia bíblica. Primero, es una demostración del poder de Dios sobre la muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado, como se nos dice en Romanos: la paga del pecado es muerte. Desde Adán en adelante, cada ser humano ha enfrentado esta sentencia. Pero con Enoc, Dios demostró que él tiene el poder de superar la muerte, de llevarse a alguien sin que pase por ese portal oscuro. Es una declaración de que Dios es más fuerte que la muerte misma. Segundo, es una vindicación de la fe y la fidelidad. Enoc vivió por fe en una época cuando pocos creían. Caminó con Dios cuando era impopular, inconveniente, y potencialmente peligroso hacerlo. Su traslado fue la respuesta de Dios a esa fe, una demostración pública de que vale la pena confiar en Dios, incluso cuando todos los demás piensan que estás loco por hacerlo. Tercero, es una promesa de lo que vendrá. El traslado de Enoc no fue solo para él, fue una señal para todos nosotros. Es un adelanto, una vista previa de lo que Dios tiene planeado para todos sus hijos. El apóstol Pablo escribió sobre un día futuro cuando todos los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Enoc fue el prototipo de esto, la primera fruta de una cosecha que aún viene. Cuarto, es un mensaje sobre las prioridades de Dios. ¿Qué valora Dios? ¿Qué le importa realmente? La historia de Enoc nos dice que Dios valora la relación sobre la religión, la fe sobre el desempeño, la comunión sobre los logros. Enoc no construyó pirámides, no conquistó naciones, no escribió filosofías complejas. Simplemente caminó con Dios, y eso fue suficiente. De hecho, fue más que suficiente. Fue extraordinario. Quinto, es una declaración sobre la vida después de la muerte. En los días de Enoc, la mayoría de las personas probablemente no pensaban mucho en una vida después de la muerte.
Pero el traslado de Enoc demostró inequívocamente que la existencia humana no termina con la muerte física. Hay algo más allá, algo mejor, algo eterno. Enoc y Elías. Los dos que no murieron. Enoc no es el único en la Biblia que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Siglos después, el profeta Elías también fue trasladado de manera dramática. La historia de Elías es más detallada y espectacular. Mientras caminaba con su discípulo Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo vio todo el evento y gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué estos dos, Enoc y Elías, recibieron este honor especial? Aunque la Biblia no nos da una respuesta completa, hay algunas similitudes fascinantes entre ellos. Ambos vivieron en épocas de gran apostasía y maldad. Enoc vivió antes del diluvio, cuando la tierra estaba llena de violencia. Elías vivió durante el reino del malvado rey Acab y su esposa Jezabel, cuando Israel había abandonado a Dios para adorar a Baal. Ambos fueron profetas valientes que confrontaron la maldad de su época. Enoc profetizó sobre el juicio venidero. Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y llamó a Israel de vuelta a Dios. Ambos caminaron en una comunión cercana con Dios. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Elías fue alimentado por cuervos, sostenido por Dios en tiempos de hambruna, y experimentó la presencia de Dios en maneras milagrosas. La tradición judía tiene una creencia interesante sobre Enoc y Elías, que estos dos hombres regresarán a la tierra durante los últimos días como los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis. Estos dos testigos profetizan durante un período de gran tribulación antes del fin del mundo. Aunque no podemos estar seguros de si esta interpretación es correcta, es fascinante que la tradición haya conectado a estos dos hombres únicos que nunca experimentaron la muerte. Las lecciones de la vida de Enoc. La historia de Enoc, aunque breve en las páginas de la Escritura, está repleta de lecciones que son profundamente relevantes para nuestras vidas hoy. Lección 1. La relación con Dios es lo más importante. En un mundo obsesionado con logros, éxito, fama y poder, Enoc nos recuerda que lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios. Él no fue recordado por su riqueza, su posición social, o sus logros mundanos. Fue recordado porque caminó con Dios. Hoy en día, es fácil quedar atrapado en la carrera interminable por más dinero, más reconocimiento, más me gusta en las redes sociales. Pero al final de nuestras vidas, nada de eso importará. Lo que importará es, ¿conocimos a Dios? ¿Caminamos con Él? ¿Le agradamos? Lección 2. Es posible vivir una vida piadosa en un mundo impío. Enoc vivió en uno de los períodos más corruptos de la historia humana, sin embargo, mantuvo su integridad y su comunión con Dios. Esto destruye la excusa de que es imposible vivir para Dios en el mundo de hoy. Sí, nuestra cultura puede estar alejándose de Dios. Sí, la inmoralidad puede estar aumentando. Sí, puede ser más difícil mantener valores bíblicos cuando la sociedad los rechaza. Pero Enoc nos muestra que es posible. No solo posible, sino que puede resultar en una vida de profunda satisfacción y propósito. Lección 3. Las responsabilidades cotidianas no son obstáculos para la espiritualidad. Enoc tenía una esposa, hijos, y todas las responsabilidades normales de la vida. No vivía en un monasterio aislado del mundo. No pasaba todo su día en meditación en una cueva. Vivía una vida normal. Trabajaba, criaba a sus hijos, interactuaba con su comunidad. Esto es importante porque muchas personas piensan que para ser realmente espiritual, necesitan alejarse de las responsabilidades del mundo. Pero Enoc nos enseña que podemos encontrar a Dios precisamente en medio de nuestras responsabilidades cotidianas. Podemos caminar con Dios mientras cambiamos pañales, vamos al trabajo, preparamos comidas y manejamos en el tráfico. Lección 4. La persistencia es clave. Enoc caminó con Dios durante 300 años. 300 años. Eso es persistencia. No fue un sprint espiritual, fue un maratón de siglos. En nuestra cultura de gratificación instantánea, queremos resultados rápidos. Queremos transformación espiritual de la noche a la mañana. Pero la vida espiritual profunda se desarrolla con el tiempo, día tras día, año tras año, década tras década. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones de buscar a Dios, obedecer su voz y confiar en su guía. Lección 5. Agradar a Dios es mejor que agradar a los hombres. Enoc no ganó ningún concurso de popularidad.
De hecho, su mensaje profético sobre el juicio venidero probablemente lo hizo bastante impopular. Pero él no vivía para la aprobación de las multitudes, vivía para la aprobación de Dios. Todos enfrentamos la tentación de comprometer nuestros valores para encajar, para ser aceptados, para evitar el conflicto. Pero Enoc nos desafía a preguntarnos, ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿Me importa más lo que Dios piensa o lo que piensan las personas? Lección 6. Dios recompensa a los que le buscan. El escritor de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc creyó que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. Y Dios demostró esta verdad de la manera más dramática posible, llevándose a Enoc al cielo sin que experimentara la muerte. Esto es una recompensa que va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Enoc en la tradición y la literatura. La figura de Enoc ha capturado la imaginación de personas a través de los siglos, no solo en las tradiciones religiosas sino también en la literatura. En la tradición judía, se desarrolló todo un corpus de literatura en torno a Enoc, conocido como literatura enóquica. El libro más famoso es el Libro de Enoc, también llamado 1 Enoc, un texto antiguo que no fue incluido en la mayoría de los cánones bíblicos pero que ha sido preservado y es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope. Este libro expande dramáticamente la historia de Enoc, describiéndolo como alguien que viajó a los cielos y recibió revelaciones extensas sobre el universo, los ángeles, el juicio venidero, y los secretos de la creación. Describe visiones apocalípticas, encuentros con ángeles, y explicaciones detalladas de la cosmología celestial. Aunque debemos ser cautelosos al aceptar todo en estos textos extrabíblicos como autoritativo, sí nos muestran cuán fascinante y significativa fue la figura de Enoc para las generaciones antiguas. Él representaba la posibilidad de que un humano pudiera trascender las limitaciones normales de la mortalidad y entrar en el reino celestial. En la literatura moderna, Enoc ha aparecido en numerosas obras, desde novelas de fantasía hasta estudios teológicos. Su historia única continúa resonando porque toca algo profundo en el corazón humano. El deseo de trascendencia, la esperanza de que hay algo más allá de esta vida, la posibilidad de una conexión real con lo divino. Preguntas difíciles sobre Enoc. Como con cualquier historia bíblica notable, hay preguntas difíciles que surgen sobre Enoc y su traslado. ¿Por qué Enoc y no otros? Esta es quizás la pregunta más obvia. Si Dios podía trasladar a Enoc al cielo sin muerte, ¿por qué no hizo lo mismo con otros hombres y mujeres piadosos? ¿Por qué Abraham, Moisés, David, y tantos otros tuvieron que experimentar la muerte? La verdad es que no sabemos completamente la respuesta. La Biblia no nos da una explicación detallada. Pero podemos especular que el traslado de Enoc sirvió un propósito específico en el plan de Dios: demostrar que la muerte no es inevitable, dar esperanza a futuras generaciones, y servir como una señal profética de cosas por venir. ¿Dónde está Enoc ahora? Según la fe cristiana, Enoc está en la presencia de Dios en el cielo. Ha estado allí durante miles de años, esperando junto con todos los santos que han partido, por la resurrección final y el establecimiento del reino eterno de Dios. ¿Qué pasó con el cuerpo de Enoc? A diferencia de la muerte normal, donde el cuerpo permanece en la tierra y solo el espíritu va a Dios, parece que Enoc fue llevado en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Esto sugiere que su cuerpo fue transformado, glorificado, hecho apto para la existencia celestial. Es similar a lo que le sucedió a Jesús en su resurrección y ascensión, y similar a lo que, según las Escrituras, le sucederá a todos los creyentes en la resurrección final. ¿Puede esto suceder hoy? Muchos cristianos creen que sí, que habrá una generación de creyentes vivos cuando Cristo regrese que serán arrebatados, sin experimentar la muerte, así como Enoc fue arrebatado. Este evento es descrito por Pablo en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La relevancia de Enoc para hoy. Podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver una historia de hace miles de años con mi vida hoy? ¿Qué relevancia tiene Enoc para mí en el siglo XXI? La respuesta es, más de lo que podrías imaginar. Primero, Enoc nos recuerda que la vida tiene un propósito más allá de lo que podemos ver.
Vivimos en una era materialista que nos dice que esta vida es todo lo que hay, que debemos conseguir todo lo que podamos ahora porque no hay nada más. Pero la historia de Enoc apunta a una realidad más grande. Hay un Dios que nos creó, que nos ama, que desea una relación con nosotros, y que tiene preparada una eternidad para los que lo conocen. Segundo, Enoc nos desafía a vivir de manera diferente. Es fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura, adoptar los valores de la sociedad sin cuestionarlos, vivir solo para el placer inmediato y la comodidad personal. Pero Enoc nos desafía a nadar contra la corriente, a vivir según principios eternos en lugar de tendencias temporales, a buscar la aprobación de Dios en lugar de la aprobación de las masas. Tercero, Enoc nos da esperanza frente a la muerte. La muerte es el gran igualador, la realidad que todos debemos enfrentar. Pero la historia de Enoc nos recuerda que Dios tiene poder sobre la muerte, que la muerte no es el final, que hay esperanza de vida más allá de la tumba. Cuarto, Enoc nos enseña que Dios valora la relación. En medio de todas nuestras actividades religiosas, nuestros rituales, nuestros programas de iglesia, podemos perder de vista lo que realmente importa, conocer a Dios personalmente. Enoc no tenía Biblias, no tenía iglesias, no tenía programas de discipulado. Pero tenía algo mejor. Tenía a Dios mismo. Caminaba con Él, hablaba con Él, lo conocía íntimamente. Y eso es lo que Dios realmente desea de nosotros. Quinto, Enoc nos muestra que la vida extraordinaria está disponible para gente ordinaria. Enoc no era un superhéroe. Era un hombre común con una familia, responsabilidades, y probablemente las mismas luchas que todos enfrentamos. Pero tomó la decisión de buscar a Dios, de caminar con Él día tras día, y esa decisión transformó su vida ordinaria en algo extraordinario.